Valencia me recibió con su característico bullicio, el aroma de la paella flotando en el aire, y las luces de las fallas comenzando a iluminar las calles. Había llegado al retiro corporativo con la esperanza de desconectar de mi vida cotidiana, un deseo que se hacía más fuerte con cada día que pasaba en un matrimonio que se había vuelto monótono y predecible. La rutina me había atrapado, y la idea de escapar, aunque solo fuera por unos días, era un alivio. El primer día del retiro comenzó con una serie de charlas motivacionales. Mientras escuchaba a los ponentes hablar sobre innovación y liderazgo, mi mente divagaba hacia mi hogar. Mi esposo había dejado de ser el compañero apasionado que conocí, ahora era más un compañero de sofá que otra cosa. La idea de una vida sin emociones me asustaba. En ese momento deseaba algo diferente, algo que rompiera la monotonía. Después del almuerzo, nos llevaron a una actividad grupal en el Parque de la Albufera. El paisaje era hermoso, el sol reflejándose en el agua y los pájaros cantando al fondo creaban una atmósfera tranquila. Sin embargo, mi mente seguía atrapada en mis pensamientos. Mientras caminábamos por los senderos del parque, noté que algunos compañeros me miraban con curiosidad. No podía evitar sentirme expuesta. Fue durante una pausa para tomar un café cuando lo vi por primera vez. El CEO estaba allí, conversando con otros directivos. Su presencia era magnética, todos giraban a su alrededor como si fuera un imán. Me sentí intrigada y nerviosa al mismo tiempo. Era un hombre carismático pero también distante. Nunca había tenido la oportunidad de interactuar con él más allá de las reuniones formales. A medida que avanzaba la tarde nos reunieron para una cena informal en un bar local cercano. La música sonaba suavemente mientras compartíamos risas y anécdotas sobre nuestras experiencias laborales. En medio de esa atmósfera relajada, me encontré sentada junto al CEO. La conversación fluyó con facilidad, hablábamos sobre nuestros intereses fuera del trabajo y descubrí que compartíamos algunas pasiones. Me encanta venir a Valencia durante las fallas, comentó él mientras tomaba un sorbo de su bebida. Es una experiencia única, respondí, sintiendo como una chispa se encendía entre nosotros. Sin embargo, mientras hablábamos, sentí un nudo en el estómago al recordar mi vida marital. La culpa comenzó a asomarse ante mis pensamientos, no debía dejarme llevar por esta conexión inesperada. Pero la atracción era innegable y cada risa compartida parecía acercarnos más. La noche avanzó y mis compañeros comenzaron a retirarse uno a uno. Quedamos solo unos pocos en la mesa, el CEO, algunos directivos y yo. Fue entonces cuando él se inclinó hacia mí y susurró: a veces siento que tengo todo pero nada al mismo tiempo. Sus palabras resonaron profundamente en mí, no estaba sola en mis sentimientos de insatisfacción. Me atreví a preguntar: ¿por qué lo dices? Él se detuvo por un momento antes de responder. No sé si lo entiendes, ser CEO es solitario, dijo mientras miraba hacia su copa vacía. Su vulnerabilidad me sorprendió y sentí cómo nuestras vidas colisionaban en ese instante tan humano y sincero. Era como si ambos estuviéramos buscando algo más allá del éxito profesional, conexión genuina. La conversación continuó hasta bien entrada la noche, compartimos historias sobre nuestras vidas personales y profesionales sin filtros ni máscaras. A medida que hablábamos noté cómo otros empleados nos observaban desde lejos con miradas curiosas. Cuando finalmente nos despedimos esa noche una mezcla de emociones me invadió, emoción por haber conectado con alguien tan interesante y miedo por lo que eso podía significar para mí. Al regresar a mi habitación del hotel, reflexioné sobre lo sucedido esa noche mientras miraba por la ventana hacia las luces parpadeantes de Valencia. La idea de tener una relación secreta comenzaba a tomar forma en mi mente, nunca había imaginado estar tan intrigada por alguien como lo estaba por él. Sin embargo, también sabía que debía tener cuidado, mis sentimientos estaban creciendo rápidamente y eso podría complicar todo aún más. El siguiente día estaba lleno de actividades programadas, talleres sobre liderazgo efectivo y trabajo en equipo donde él sería uno de los ponentes principales. La expectativa crecía dentro de mí mientras pensaba en cómo sería verlo nuevamente después de aquella noche reveladora. Las horas avanzaron lentamente hasta que finalmente llegó el momento esperado. Nos encontramos nuevamente durante un descanso entre sesiones. Él sonrió al verme acercarme,
Su mirada tenía un brillo especial que hizo latir mi corazón más rápido. «¿Te gustaría dar un paseo?», sugirió él sin dudarlo. Acepté sin pensarlo 2 veces, necesitaba seguir explorando esta conexión especial que habíamos comenzado a construir juntos. Caminamos por los jardines del hotel hablando sobre nuestras expectativas laborales y sueños personales. Mientras conversábamos bajo el cálido sol valenciano, no pude evitar sentirme atraída hacia él cada vez más intensamente. Sin embargo, también surgieron dudas: ¿qué pasaría si alguien nos veía? ¿Y si esto se convertía en algo complicado? A pesar del miedo latente dentro de mí, decidí dejarme llevar por ese momento fugaz lleno de posibilidades desconocidas. A veces pensaba que quizás este retiro podría ofrecerme no solo una escapatoria temporal sino también una nueva dirección para mi vida personal. Mientras regresábamos al evento principal del día, sentí como la tensión entre nosotros crecía sutilmente pero firmemente. Ambos éramos conscientes del camino incierto por delante pero seguíamos adelante juntos sin mirar atrás. La tarde avanzaba y el aire de Valencia se llenaba de los aromas de la paella que se cocinaba en la terraza del hotel. La luz del sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Mientras caminaba hacia la zona de actividades, el eco de risas y conversaciones animadas me envolvía. Había algo en esa atmósfera festiva que prometía una desconexión momentánea de mi vida habitual. El CEO y yo nos encontramos nuevamente al borde de la piscina. Su mirada intensa me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Me pregunté si él también sentía esa atracción inexplicable que crecía entre nosotros. Las charlas sobre trabajo y estrategia se desvanecían, dando paso a una conexión más personal. Durante las actividades grupales, nos asignaron como equipo para un juego de confianza. Las risas resonaban mientras caíamos en un vaivén constante, pero cada vez que nuestras manos se tocaban, un escalofrío recorría mi cuerpo. Era un juego inocente, pero la tensión era palpable. El miedo a ser descubierta por mis compañeros crecía con cada mirada furtiva que lanzaban en nuestra dirección. Al finalizar el juego, nos alejamos del grupo para tomar un respiro. Nos sentamos en una pequeña banca del jardín, rodeados por flores vibrantes que parecían celebrar nuestra complicidad. La conversación fluyó con naturalidad, compartiendo anécdotas sobre nuestras vidas antes del trabajo. Él habló sobre su infancia en una pequeña ciudad costera, mientras yo relataba mis días pasados en la universidad. ¿Alguna vez has sentido que necesitas escapar?, preguntó él con una mirada profunda. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano. La culpa comenzó a asomarse por la rendija de mis pensamientos. Sabía que mi matrimonio no era perfecto, pero ¿era correcto buscar algo más? Aún así, no podía evitarlo, la conexión era innegable. En ese instante otros empleados comenzaron a acercarse al jardín. Sus miradas curiosas se posaban sobre nosotros y sentí un nudo en el estómago. La presión social era abrumadora, las especulaciones podrían surgir si continuábamos con esta cercanía. Quizás deberíamos volver, sugirió él mientras se levantaba lentamente. Agradecí su comprensión y ambos regresamos al grupo con sonrisas forzadas en nuestros rostros. Sin embargo, esa noche me encontraba inquieta, las sombras del deseo y la razón bailaban dentro de mí sin descanso. Mientras disfrutábamos de una cena típica valenciana, noté cómo algunas miradas se dirigían hacia nosotros con curiosidad creciente. Mis compañeros murmullaban entre ellos y sentí cómo las dudas empezaban a florecer en mi mente. ¿Estaban sospechando algo? Cada bocado de paella se volvía más difícil de tragar mientras mi corazón latía acelerado. Al finalizar la cena, decidimos salir a dar un paseo por el Parque de la Albufera. La tranquilidad del lugar contrastaba con el torbellino emocional que llevaba dentro. El canto de los pájaros y el susurro del viento me ofrecieron un alivio momentáneo mientras caminábamos lado a lado. ¿Te gustaría ver el atardecer desde aquí?, propuso él al llegar a uno de los miradores. Asentí sin dudarlo, necesitaba ese momento lejos del bullicio del retiro corporativo. Nos sentamos juntos en una banca mirando cómo el sol descendía lentamente sobre las aguas tranquilas del lago. En ese silencio compartido, nuestras manos se encontraron nuevamente y esta vez no retrocedí. Nos besamos bajo la luz tenue del atardecer. Fue un instante fugaz pero lleno de promesas inexploradas.
El mundo exterior desapareció mientras nuestras bocas se encontraban suavemente por primera vez. Sin embargo, tan pronto como ocurrió, la realidad me golpeó con fuerza. Esto no solo era complicado, era peligroso. Me separé rápidamente sintiendo cómo la culpa invadía cada rincón de mi ser. No deberíamos haber hecho eso, murmuré casi sin voz. Él tomó aire profundamente antes de responder, lo sé, pero hay algo entre nosotros. Las palabras flotaron entre nosotros como una nube pesada que no sabía si disiparse o estallar en tormenta. Me encontraba atrapada entre lo que deseaba y lo que debía ser, entre mis responsabilidades familiares y esta nueva chispa inesperada que iluminaba mi vida monótona. Regresamos al hotel sin decir mucho más. Ambos sabíamos lo ocurrido había cambiado todo entre nosotros, pero también había dejado una huella indeleble en mi conciencia. Esa noche no pude dormir. El pensamiento giraba alrededor de lo sucedido y las posibles repercusiones si alguien llegara a enterarse. A la mañana siguiente decidí asistir a una sesión grupal donde hablarían sobre liderazgo e innovación empresarial. En medio del bullicio habitual, sentí su mirada fija en mí desde el otro lado del salón. Su presencia era electrizante e inquietante al mismo tiempo. Mientras escuchaba al orador hablar sobre estrategias efectivas para mejorar el rendimiento laboral, noté cómo otros empleados comenzaban a intercambiar miradas cómplices hacia mí y hacia él. El murmullo creciente me hizo sentir expuesta, susurros llenos de curiosidad empezaron a llenar el aire alrededor nuestro. En cuanto terminó la charla, varios colegas se acercaron para comentar sobre lo inspirador que había sido todo, pero sus ojos buscaban respuestas donde solo había dudas para mí. ¿Estás bien?, preguntó uno de ellos con tono preocupado mientras me observaba detenidamente. Sí, solo cansada, respondí forzando una sonrisa que no podía ocultar completamente mi inquietud interna. La jornada continuó llena de actividades grupales donde tratábamos temas laborales serios, pero yo apenas podía concentrarme. Cada risa compartida sonaba distante mientras mis pensamientos volvían constantemente al beso robado bajo el atardecer valenciano. Cuando finalmente tuvimos tiempo libre por la tarde decidí darme un respiro sola cerca del lago donde habíamos estado antes. Necesitaba pensar claramente sobre lo ocurrido y cuál podría ser mi próximo paso en este laberinto emocional donde me había adentrado sin quererlo realmente. Mientras contemplaba las aguas tranquilas recordando ese momento fugaz junto al Ceo, la conexión intensa, una voz interna comenzó a cuestionar mis decisiones. ¿Realmente valía arriesgar todo por este nuevo deseo? El sonido lejano del bullicio festivo rompió mis pensamientos cuando decidí regresar al hotel sintiéndome más confundida que nunca acerca de lo que realmente quería. Las luces de Valencia brillaban con intensidad mientras me acercaba al hotel, el eco de la fiesta resonaba en mi mente. Cada paso que daba me recordaba el momento en que nuestros labios se encontraron, un instante que había desatado una tormenta de emociones. La culpa y el deseo se entrelazaban, creando un nudo en mi estómago. ¿Era esto lo que quería realmente? La idea de seguir adelante con esta relación secreta me llenaba de ansiedad. En el vestíbulo del hotel, algunos compañeros reían y comentaban sobre las actividades del día. Intenté sonreír y participar, pero la mirada curiosa de un colega me hizo sentir expuesta. Su expresión parecía reveladora, había notado algo entre el CEO y yo. Me esforcé por desviar la mirada, pero no podía ignorar la sensación de ser observada. La presión social era aplastante. Durante la cena, el ambiente era festivo y vibrante. Las mesas estaban decoradas con flores frescas y platos típicos de la región. La paella humeante ocupaba el centro de atención, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. Me senté junto a un grupo intentando concentrarme en las conversaciones sobre las fallas y los planes para el futuro de la empresa. Sin embargo, cada risa resonante me recordaba que había algo más importante en juego. El CEO entró al comedor justo cuando servían el postre. Su presencia iluminó la habitación, pero también intensificó mi confusión interna. Me miró brevemente y una chispa pasó entre nosotros, como si compartiéramos un secreto inconfesable. En ese momento decidí que necesitaba aclarar mis sentimientos antes de que esta situación se volviera aún más complicada. Después de la cena, busqué un lugar tranquilo donde pudiera reflexionar sin distracciones. Encontré un rincón apartado del jardín del hotel, donde las luces tenues creaban un ambiente acogedor.
Me senté en un banco y observé las estrellas brillando sobre mí. Recordé mis promesas familiares y cómo había dejado todo eso atrás por esta nueva vida que parecía tan tentadora. Mientras pensaba en todo esto, escuché pasos detrás de mí. Era él, se acercó con una sonrisa que hacía latir mi corazón más rápido. ¿Te importa si me siento?, preguntó suavemente. Asentí con la cabeza, sintiendo como mi pulso aumentaba al tenerlo tan cerca. ¿Cómo te sientes?, continuó él, su mirada fija en mí como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. Confundida, respondí honestamente. Todo esto es complicado. Él suspiró profundamente antes de hablar nuevamente, lo entiendo. Pero hay algo real aquí entre nosotros. Nuestros labios se encontraron una vez más, este beso fue diferente, estaba cargado de significado y urgencia. Fue un momento fugaz pero intenso que dejó a ambos sin aliento. Al separarnos, la realidad golpeó con fuerza. ¿Qué significaba esto para mí? La presión aumentaba mientras regresábamos al interior del hotel. Sabía que no podía seguir así sin tomar una decisión clara sobre mi futuro amoroso y personal. El dilema pesaba sobre mis hombros como una losa. Cada día en este entorno corporativo hacía más difícil ignorar lo que estaba sucediendo entre nosotros. A medida que avanzaban los días del retiro corporativo, sentía como las miradas curiosas se multiplicaban a mi alrededor. Los murmullos comenzaban a circular acerca de nuestra cercanía. Algunos colegas intercambiaban comentarios insinuantes cuando pensaban que no podía escucharlos. «¿Has visto cómo se miran?», decía uno a otro mientras yo trataba de concentrarme en una presentación sobre estrategias futuras para la empresa. Mis pensamientos divagaban hacia lo prohibido cada vez más a menudo. Anhelaba esos momentos robados a solas con él, pero también temía lo que podría significar para mi vida personal si alguien descubría nuestra relación secreta. Una tarde decidí dar un paseo por el Parque de la Albufera para despejar mi mente y reflexionar sobre lo que realmente quería hacer con mi vida después del retiro. El canto de los pájaros era tranquilizador mientras caminaba por los senderos rodeados por aguas tranquilas y vegetación exuberante. En ese instante de paz comprendí cuán atrapada me sentía entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de deseos personales insatisfechos. De regreso al hotel esa noche encontré al CEO esperando en el vestíbulo con una expresión ansiosa en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Lo llevé a un rincón apartado donde pudimos conversar sin ser interrumpidos por otros colegas curiosos. «Esto no puede continuar así», le dije finalmente después de unos momentos incómodos en silencio. «¿Por qué no?», preguntó él con voz firme pero suave a la vez. «Porque hay mucho en juego», respondí rápidamente antes de perderme en sus ojos intensos nuevamente. La conversación se tornó tensa mientras discutíamos nuestras expectativas mutuas y lo que significaría llevar esta relación más allá del retiro corporativo. Las horas pasaron volando mientras hablábamos sobre nuestros miedos e inseguridades. Ambos éramos conscientes del riesgo involucrado pero atraídos irremediablemente uno hacia el otro. Finalmente acordamos pasar tiempo juntos esa noche para ver si podíamos encontrar claridad sobre nuestros sentimientos antes de regresar a nuestras vidas cotidianas llenas de responsabilidades ineludibles. Pasamos la noche juntos, fue todo lo que pude decir cuando finalmente nos despedimos al amanecer tras compartir historias personales e íntimas bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. Mientras regresaba a mi habitación sintiéndome renovada pero igualmente confundida acerca del futuro inmediato ante mí, la lucha interna continuaría hasta encontrar respuestas definitivas sobre qué camino tomar. La realidad seguía acechando como sombra tras cada decisión tomada o no tomada. A medida que el sol se alzaba sobre Valencia, la luz dorada iluminaba el camino hacia el desayuno. El aire fresco de la mañana traía consigo un aroma a paella que se cocinaba en una de las terrazas del hotel. La ciudad vibrante despertaba a mi alrededor, pero dentro de mí había una tormenta silenciosa. La noche compartida con el CEO había dejado un eco en mi mente, y cada paso hacia el comedor me acercaba a la realidad de lo que había hecho. Al entrar al comedor, noté las miradas furtivas de algunos colegas. Sus murmullos parecían más intensos que antes, como si un rumor comenzara a circular entre ellos. Me senté en una mesa apartada, tratando de evitar cualquier conversación que pudiera poner en riesgo mi secreto. Sin embargo, no pude evitar escuchar fragmentos de comentarios.
¿Viste cómo se miran? Hay algo raro ahí, decía uno. Siempre está con él. ¿No te parece extraño?, respondía otro. El corazón me latía con fuerza mientras trataba de concentrarme en mi café. La culpa comenzaba a asomarse, pero también había una pequeña chispa de emoción. La conexión con el CEO era real, había algo en su mirada que me hacía sentir viva. Pero esa misma conexión me mantenía atrapada entre dos mundos, el matrimonio monótono y la posibilidad de una nueva vida. Decidí buscarlo después del desayuno. Necesitaba hablar con él, entender cómo ambos veíamos esta situación. Caminé por los pasillos del hotel hasta encontrarlo en la terraza, disfrutando del paisaje del Parque de la Albufera a lo lejos. Su figura era imponente y a la vez vulnerable, eso me atraía aún más. «Hola», dije al acercarme. Me sonrió con esa sonrisa que parecía desarmar mis defensas. «¿Cómo amaneciste?». Confusa respondí honestamente mientras tomaba asiento frente a él. «Lo que pasó anoche no sé qué significa para nosotros». Él suspiró y miró hacia el horizonte antes de responder, «A veces, las cosas suceden sin que las busquemos. Pero eso no significa que debamos ignorarlas». La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo, pero bajo la superficie había corrientes fuertes e impredecibles. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones y sueños olvidados, cada palabra parecía acercarnos más al abismo de lo prohibido. De repente un compañero apareció inesperadamente en la terraza. Su mirada se detuvo en nosotros un instante más del necesario antes de marcharse rápidamente, dejando tras de sí una sensación incómoda en el aire. «Eso fue raro», comenté intentando restarle importancia. «No es bueno que nos vean juntos», respondió él con seriedad. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra situación, cualquier error podría costarnos caro tanto profesional como personalmente. Sin embargo, había algo dentro de mí que seguía deseando explorar esta nueva relación. El día transcurrió entre actividades programadas y momentos robados donde intercambiábamos miradas cómplices y sonrisas nerviosas. A medida que caía la noche y las luces comenzaban a brillar por toda Valencia debido a las fallas, decidimos salir del hotel para cenar en un bar local donde podríamos estar más tranquilos. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, el ambiente era cálido y acogedor. Pedimos tapas y una botella de vino tinto local mientras disfrutábamos del bullicio alrededor nuestro. «Esto es lo que necesitaba», dije al levantar mi copa hacia él. Brindamos por momentos sencillos pero significativos, sin embargo, no podía evitar sentirme observada por algunas miradas curiosas entre los comensales. La tensión aumentaba conforme avanzaba la noche, hasta que finalmente decidimos regresar al hotel. Al llegar a nuestra habitación, se produjo un silencio tenso entre nosotros antes de hablar nuevamente sobre lo ocurrido anoche. «No puedo dejar de pensar en lo que sucedió», confesé mientras me sentaba en la cama. Él se acercó lentamente y se sentó junto a mí. «Tampoco yo», dijo mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Esa cercanía hizo latir mi corazón más rápido, estaba atrapada entre el deseo y el miedo nuevamente. «Esto es complicado», murmuré apenas audible. «Lo sé», respondió él mientras tomaba mi mano suavemente entre las suyas. «Pero hay algo real aquí». Una mezcla de emociones estalló dentro mío, deseo por lo desconocido y miedo por lo que podría perder si continuábamos este camino juntos. Sin embargo, no pude resistirme cuando nuestras manos se encontraron completamente, era como si ese simple gesto encendiera una chispa olvidada dentro mí. Pasamos horas hablando hasta quedarnos sin palabras, los minutos se convertían en horas mientras compartíamos sueños perdidos y anhelos ocultos bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano nuevamente. Finalmente nos quedamos callados. Solo el sonido lejano del viento acariciando las hojas afuera rompía el silencio envolvente en nuestra habitación oscura. Fue entonces cuando él inclinó su rostro hacia mí. Y así fue como pasamos la noche juntos sin saber qué significaría eso para nuestro futuro ni para nuestras vidas diarias tan diferentes llenas de responsabilidades ineludibles. Desperté al amanecer sintiendo una mezcla intensa, felicidad por haber vivido ese momento único pero también angustia por lo incierto del camino adelante.
Con cada decisión tomada o no tomada durante esas horas compartidas habían surgido nuevas preguntas sobre quién era realmente yo fuera del papel asignado como esposa y empleada dedicada. Mientras me preparaba para enfrentar otro día lleno de reuniones corporativas y rostros familiares llenos de preguntas silenciosas sobre mis acciones recientes, una parte mía sabía que nada sería igual otra vez. La incertidumbre comenzaba a hacer eco dentro mío como un tambor distante marcando el compás incierto del futuro. La llamada de mi esposo resonó en mi mente mientras me vestía. Su voz, familiar y a la vez distante, me preguntaba por mi estado. ¿Dónde estás? Te he estado buscando, dijo con un tono que denotaba preocupación. La culpa me golpeó como una ola, recordándome que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Estoy en el retiro, respondí, tratando de sonar casual. ¿Todo bien? Pero sabía que no era cierto. Mientras hablaba, miré por la ventana del hotel. El sol brillaba intensamente sobre Valencia, iluminando las calles llenas de vida y color. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, y yo me sentía atrapada en un laberinto emocional. La ciudad prometía festividad y alegría, pero yo solo veía sombras de mis elecciones. Colgué el teléfono y me dirigí al salón donde se llevarían a cabo las reuniones del día. La imagen del CEO se presentaba en mi mente con cada paso que daba. Habíamos compartido momentos intensos, pero ahora sentía que estaba construyendo castillos de arena en la orilla del mar, hermosos pero condenados a desmoronarse. El día transcurrió entre charlas corporativas y miradas furtivas de colegas que parecían notar algo diferente en mí. Los murmullos crecían a mi alrededor como una marea silenciosa. En un momento dado, un compañero se acercó y dijo, ¿te encuentras bien? Te veo pensativa. Intenté sonreír, pero mi mente seguía atrapada entre el deseo y la razón. Durante el almuerzo, el CEO se sentó a mi lado. Su presencia era electrizante, podía sentir cómo los demás nos observaban con curiosidad. ¿Cómo estás?, preguntó con un tono suave que me hizo sentir especial por un instante. Le respondí con una sonrisa forzada, intentando ocultar la tormenta interna que vivía. ¿Te gustaría dar un paseo después de las reuniones?, sugirió él con una mirada cómplice que encendió una chispa en mi interior. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba ese momento a solas para aclarar mis pensamientos. Al terminar la jornada laboral, nos encontramos en el Parque de la Albufera, un lugar tranquilo donde las palmeras se mecían suavemente con la brisa del atardecer. Caminamos juntos por los senderos rodeados de naturaleza, el canto de los pájaros acompañaba nuestras palabras mientras hablábamos sobre trivialidades laborales. Pero en medio de esa conversación ligera, sentí como mis dudas comenzaron a disiparse momentáneamente al mirarlo a los ojos. Era como si el mundo exterior desapareciera y solo existiéramos nosotros dos en ese instante perfecto. Sin embargo, esa burbuja estalló cuando recordé a mi esposo esperándome en casa. ¿Qué piensas realmente sobre todo esto?, pregunté abruptamente sintiendo que debía abordar lo inevitable. Él se detuvo y me miró fijamente, su expresión cambió al instante mostrando una vulnerabilidad poco común para alguien en su posición. Quiero más, quiero ser feliz, confesó finalmente. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, también yo anhelaba eso, felicidad genuina. El silencio se instaló entre nosotros mientras contemplábamos el atardecer sobre el lago, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Era hermoso pero efímero, igual que nuestras vidas actuales. De repente su mano buscó la mía y nuestros dedos se entrelazaron sin esfuerzo alguno. El contacto fue electrizante, no pude evitarlo, nos besamos. Fue un gesto impulsivo pero lleno de significado. Ese beso fue como abrir una puerta hacia lo desconocido, todo lo que había estado reprimiendo salió a flote con una fuerza inesperada. Pero al mismo tiempo, esa decisión trajo consigo más preguntas, ¿qué significaría eso para mí? ¿Para él? ¿Y para mi matrimonio? Regresé al hotel sintiéndome confusa pero viva, cada latido parecía marcarme un nuevo camino por recorrer. Sin embargo, al entrar en mi habitación, fui recibida por otra llamada de mi esposo preguntando si podía hablar más tarde al respecto de nuestra relación. La presión aumentaba sobre mis hombros mientras intentaba encontrar respuestas dentro mío sin éxito aparente.
La lucha interna entre lo correcto y lo deseado continuaba atormentándome cada vez más profundamente. Al día siguiente, durante las reuniones finales del retiro corporativo, noté cómo algunos colegas intercambiaban miradas cómplices cuando entramos juntos en la sala principal. Esa sensación incómoda aumentó cuando uno mencionó casualmente los rumores sobre nuestra cercanía durante almuerzos pasados. A medida que avanzaban las horas y las discusiones se volvían más intensas sobre proyectos futuros y metas empresariales comunes entre todos nosotros, la realidad comenzaba a pesarme como una piedra atada al tobillo, mi mente divagaba hacia lo prohibido. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo conocido para seguir este nuevo camino? Cuando finalmente tuvimos un momento a solas antes del cierre del evento corporativo, sentí como la tensión entre nosotros crecía nuevamente hasta volverse palpable. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté directamente mientras él mantenía su mirada fija en mí. No estoy seguro, respondió él tras un breve silencio lleno de significado profundo e inquebrantable. Sus palabras resonaron como campanas lejanas marcando el paso del tiempo hacia decisiones inminentes e inevitables. En ese instante comprendí algo crucial. Realmente no conocía al CEO tanto como pensaba. Había idealizado nuestra relación sin ver sus complejidades ni sus consecuencias potenciales sobre nuestras vidas personales o profesionales. Mientras nos despedíamos tras concluidas las actividades del retiro, con promesas vagas sobre futuros encuentros, la realidad comenzaba a asomarse ante mí como una sombra inquietante dispuesta a reclamarme. El viaje hacia casa fue largo e interminable. Cada kilómetro recorría nuevas dudas acerca del futuro incierto que enfrentaría tanto personal como profesionalmente tras regresar a casa donde todo parecía tan normal. Al llegar finalmente frente a la puerta de entrada, consciente del peso emocional acumulado durante esos días, mi esposo estaba allí esperándome con una expresión seria pero esperanzadora. Y así comenzó otro capítulo en esta historia llena de decisiones difíciles e interrogantes sin respuesta. El aire en el retiro corporativo de Valencia se sentía denso, como si cada decisión que debía tomar pesara sobre mis hombros. La luz del sol apenas lograba filtrarse a través de las nubes, reflejando mi estado interno. Durante la cena observé a otras parejas compartiendo risas y complicidad, y me pregunté cómo había llegado a este punto. La conversación con el CEO aún resonaba en mi mente, sus palabras llenas de incertidumbre sobre lo que realmente deseábamos. ¿Qué vamos a hacer con esto?, había preguntado él, su mirada intensa y preocupada. No podemos seguir así si no hay un futuro claro. Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad que me hizo dudar. En ese momento el mundo pareció detenerse. Lo que había comenzado como una búsqueda de libertad se tornaba en una encrucijada emocional. Mientras miraba a mi alrededor, la risa de otros me parecía lejana. Me pregunté si ellos también enfrentaban dilemas ocultos, si sus sonrisas eran tan genuinas como parecían. La paella que servían no sabía igual, cada bocado se sentía como un recordatorio de que había algo más allá de lo cotidiano. Mi mente viajaba entre el deber y el deseo, una batalla interna que parecía interminable. Al final de la cena, decidí salir al jardín del hotel para respirar aire fresco. La noche estaba tranquila y el murmullo del viento entre los árboles me ofrecía un refugio momentáneo. En ese instante vi al CEO acercarse. Su figura se recortaba contra la luz tenue del jardín. Necesitamos hablar, dijo con seriedad. Asentí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Nos alejamos un poco más hacia la sombra de unos pinos donde nadie pudiera escucharnos. He estado pensando, continuó él, sobre lo que significa todo esto para nosotros. Su voz era baja pero clara. ¿Qué quieres decir?, respondí, intentando mantener la calma mientras mi interior ardía de confusión. La verdad es que no puedo prometerte nada, confesó. Mi vida está llena de responsabilidades y no quiero arrastrarte a un caos mayor. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante. Lo sabía desde el principio pero ahora sonaba más real que nunca. Yo tampoco quiero eso, dije finalmente, aunque las palabras sonaron vacías ante la realidad palpable entre nosotros. Pero no puedo ignorar lo que siento. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Miré hacia el suelo mientras reflexionaba sobre nuestras decisiones y las consecuencias que podrían tener en nuestras vidas laborales y personales.
Justo cuando pensaba en cómo podría terminar todo esto, escuché risas provenientes del interior del hotel. Una pareja pasaba junto a nosotros tomados de la mano, ajenos a nuestra conversación. Fue entonces cuando vi algo en su interacción. La felicidad genuina que emanaban los dos me hizo dudar aún más sobre mis elecciones. ¿Era posible encontrar eso nuevamente? ¿O solo estaba buscando escapar? Regresamos al interior con una sensación de incertidumbre flotando entre nosotros. Al entrar al salón principal donde se celebraba una fiesta por las fallas, noté cómo todos parecían disfrutar del momento sin preocupaciones. El bullicio y las luces brillantes me envolvieron mientras intentaba procesar lo sucedido. El CEO se quedó cerca mientras observábamos juntos la escena vibrante ante nosotros. Quizás deberíamos tomar un tiempo para pensar, sugirió él con cautela. Tal vez tengas razón, respondí sin convicción total. La idea de separarnos me llenó de tristeza pero también liberación. Necesitaba claridad antes de tomar cualquier decisión final. A medida que avanzaban las horas y los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo nocturno, sentí como mis emociones oscilaban entre la esperanza y la desilusión. Cada explosión colorida era como un recordatorio del caos interno por el que estaba pasando. Todo parecía hermoso desde fuera pero dentro había sombras oscuras acechando. Al final de la noche, mientras regresábamos a nuestras habitaciones tras despedirnos de los demás colegas, el CEO tomó mi mano brevemente antes de separarnos en los pasillos vacíos del hotel. Lo pensaré, murmuré antes de entrar a mi habitación. La puerta se cerró tras mí con un clic sordo y caí sobre la cama sintiéndome abrumada por todo lo ocurrido. Las imágenes del día danzaban en mi mente, sus ojos intensos buscando respuestas en mí, las risas ajenas llenando el aire, los fuegos artificiales estallando en colores brillantes pero efímeros. Todo giraba como un torbellino incontrolable. Con cada segundo que pasaba me daba cuenta de cuán difícil sería enfrentar mi realidad al regresar a casa después del retiro. Mi esposo había mostrado más interés últimamente, su llamada esa tarde no había sido casualidad sino quizás un intento genuino por reconectar o tal vez simplemente cumplir con su papel como compañero. Las dudas empezaron a apoderarse nuevamente de mí. ¿Era posible volver atrás? ¿Podría encontrar satisfacción en una vida tan predecible? ¿O tal vez todo esto era solo parte del ciclo natural de cuestionar nuestras elecciones cuando nos enfrentamos al amor prohibido? La noche avanzó lentamente mientras luchaba por encontrar respuestas dentro mío. Sabía que pronto tendría que decidir qué camino quería seguir, y eso incluía enfrentar las posibles consecuencias laborales tras abrirme sobre esta relación secreta o dejarla ir por completo para regresar al hogar familiar donde todo parecía seguro pero también monótono. Con esas ideas dando vueltas en mi cabeza caí finalmente en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas, momentos compartidos con él intercalados con escenas cotidianas junto a mi esposo, un tira y afloja emocional desgastante sin resolución clara. A medida que amanecía otro día lleno de incertidumbres frente a mí, mi mente estaba lista para afrontar lo inevitable, las decisiones debían ser tomadas. La mañana se deslizó con un aire tenso, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Al llegar al desayuno, vi a mi esposo con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Se había preparado su café favorito y había colocado un par de tostadas doradas en la mesa. Hoy parece un buen día para salir a pasear, sugirió, mientras su mirada se posaba en mí con una mezcla de esperanza y cariño. Aquel gesto me descolocó. La rutina diaria había estado marcada por la monotonía, pero esa atención inesperada despertó algo en mí. Sin embargo, mi mente vagaba hacia el retiro corporativo, hacia las conversaciones furtivas y los momentos robados con el CEO. La dualidad de mis pensamientos me provocaba un nudo en el estómago. Mientras caminábamos por las calles de Valencia, el bullicio de la ciudad contrastaba con mis emociones internas. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, y las calles comenzaban a llenarse de luces y colores vibrantes. Pero yo no podía disfrutar del ambiente festivo. Cada rayo de sol parecía recordarme lo que había dejado atrás y lo que aún deseaba explorar. ¿Te gustaría ir al Parque de la Albufera después del almuerzo?, preguntó mi esposo, sacándome momentáneamente de mis pensamientos oscuros. Asentí sin convicción, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse entre mis sentimientos. La idea de pasar tiempo juntos era tentadora, pero la sombra del CEO seguía acechando.
Al llegar al parque el paisaje era hermoso, los patos nadaban plácidamente en el lago mientras los árboles ofrecían sombra en un día cálido. Sin embargo, mi mente no estaba presente allí, recordaba sus palabras sobre las restricciones que enfrentaba en su trabajo, como su posición lo mantenía alejado de una vida más plena y libre. ¿Qué futuro podría haber entre nosotros si él mismo estaba atrapado? ¿Todo bien?, me preguntó mi esposo al notar mi distracción. Su voz me trajo nuevamente a la realidad. Sí, respondí rápidamente aunque sabía que no era cierto. La tarde avanzó lentamente, cada risa compartida con él se sentía como una traición a lo que había vivido en el retiro. Mientras paseábamos por los senderos del parque, observé a varias parejas disfrutando del momento. Sus miradas reflejaban complicidad y amor, algo que yo anhelaba pero que parecía estar fuera de mi alcance. Siempre quise venir aquí contigo, dijo mi esposo mientras nos sentábamos a mirar el atardecer sobre el agua tranquila. Su voz era suave y sincera, eso hizo que me sintiera aún más culpable por los secretos que guardaba. Esa noche regresamos a casa con una sensación extraña flotando entre nosotros. Decidí preparar una cena sencilla mientras él se acomodaba frente al televisor. El sonido del programa se mezclaba con mis pensamientos caóticos sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. De repente sonó mi teléfono, era un mensaje del CEO, necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. No podía ignorar esa comunicación ni tampoco podía permitirme perderme en ella nuevamente. Después de cenar, encontré un momento para contestar. ¿Sobre qué? Su respuesta llegó rápidamente, sobre nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras. Miré hacia donde estaba mi esposo, ajeno a mis dilemas internos y disfrutando de su programa favorito. La culpa me envolvía como una manta pesada mientras pensaba en lo fácil que sería dejarme llevar por esa conexión prohibida nuevamente. Al llegar la noche decidí salir al balcón para tomar aire fresco y pensar con claridad. Las luces brillantes de Valencia iluminaban la oscuridad como reflejos de mis decisiones pasadas y futuras. El murmullo lejano de las conversaciones festivas resonaban desde las calles cercanas, todo parecía tan ajeno a mí ahora. En ese instante comprendí que debía enfrentar esta situación antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente fui al trabajo sintiéndome más decidida. Necesitaba aclarar mis sentimientos respecto al CEO antes de tomar cualquier otra decisión sobre mi matrimonio. En cuanto entré a la oficina, noté miradas curiosas dirigidas hacia mí, parecía que otros habían notado cierta tensión en el aire desde el retiro. Cuando finalmente vi al CEO durante una reunión matutina, su expresión era seria pero también reveladora, había algo profundo detrás de sus ojos cansados que resonaba conmigo. Después de la reunión, busqué un momento para hablar con él a solas. Necesitamos aclarar qué está pasando entre nosotros, le dije directamente cuando quedamos solos en su oficina. Él asintió lentamente antes de responder, no es fácil para mí tampoco. La conversación fluyó entre dudas e incertidumbres hasta que finalmente él reveló algo crucial, tengo restricciones laborales severas debido a este puesto. Sus palabras cayeron como un ladrillo sobre mí, eso significaba que nuestra relación nunca podría ser más que lo efímero y clandestino. Salí de su oficina sintiéndome más perdida que antes, cada paso resonaba vacío mientras caminaba por los pasillos conocidos pero ahora hostiles. Las risas lejanas me recordaban lo lejos que estaba tanto emocional como físicamente. Esa noche regresé a casa sintiendo como cada decisión pesaba sobre mis hombros como si fueran cadenas invisibles atadas firmemente a mí. Mi esposo estaba allí esperándome con una sonrisa sincera, pero yo ya no podía ignorar lo inevitable. Debía tomar una decisión final sobre lo que quería hacer con mi vida y relaciones antes de perderme completamente en este mar incierto. El eco del mensaje del CEO resonó nuevamente en mi mente mientras preparábamos la cena juntos, necesitamos hablar. Había llegado el momento crucial donde todo podría cambiar drásticamente. El aroma del sofrito llenaba la cocina, pero no era suficiente para ahogar el tumulto en mi interior. Mientras picaba las verduras, la mirada de mi esposo se posaba en mí con una mezcla de preocupación y cariño. ¿Cómo podía ser tan ajeno a lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí? ¿Te pasa algo?, preguntó su voz suave y llena de inquietud.
No solo estoy cansada, respondí tratando de restarle importancia a la tormenta que se desataba en mi mente. La verdad era que la conversación pendiente con el CEO me atormentaba. Tenía que decidir si seguir adelante con esta relación clandestina o cerrar ese capítulo de mi vida. La cena avanzó en un silencio incómodo. La televisión sonaba de fondo, pero no lograba concentrarme en las imágenes que aparecían. El rostro del CEO aparecía constantemente en mis pensamientos, su sonrisa, su forma de mirar y la conexión intensa que habíamos compartido. De repente la idea de perderlo me llenó de pánico. Después de cenar, decidí salir al balcón para respirar aire fresco. El cielo valenciano se iluminaba con los últimos destellos del atardecer, mientras el murmullo lejano de las fallas comenzaba a resonar en la ciudad. Las luces danzantes y el bullicio me recordaban lo viva que solía sentirme, esa chispa había desaparecido hace tiempo. Mi teléfono vibró en el bolsillo, era un mensaje del CEO, necesitamos hablar. El corazón se me aceleró. ¿Qué significaría eso? ¿Estaría dispuesto a dejarlo todo por nosotros? La incertidumbre se apoderó de mí como una sombra oscura. Regresé al interior y encontré a mi esposo viendo un programa sobre viajes. Se volvió hacia mí y sonrió, pero esa sonrisa ahora parecía distante. ¿Quieres ver esto conmigo?, ofreció. Prefiero irme a dormir, dije sin pensar. La frustración creció dentro de mí al darme cuenta de que cada vez era más difícil ocultar mis verdaderos sentimientos. Esa noche, mientras trataba de dormir, el mensaje seguía repitiéndose en mi mente como un mantra inquietante. Finalmente caí en un sueño agitado lleno de imágenes confusas, el CEO sonriendo, mi esposo preocupado y yo atrapada entre dos mundos. A la mañana siguiente decidí que tenía que enfrentar la situación antes de que se volviera aún más complicada. Me vestí con cuidado, tratando de proyectar confianza mientras me preparaba para el trabajo. En el camino hacia la oficina, cada semáforo parecía una eternidad, los minutos se alargaban como si estuviera atrapada en una burbuja temporal. Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa, todos sabían que algo estaba sucediendo entre nosotros dos. Pero nadie decía nada abiertamente. Me dirigí directamente a su despacho sin pensarlo demasiado. Al abrir la puerta, lo encontré mirando por la ventana. «Hola», dije con voz temblorosa. «Hola», respondió sin girarse hacia mí. Su tono era serio y cargado de significado. «¿De qué querías hablar?», pregunté mientras cerraba la puerta tras de mí. Se dio vuelta lentamente y vi en su rostro una mezcla de determinación y tristeza. «Debo mudarme por motivos laborales», dijo finalmente. La noticia me golpeó como un rayo inesperado, todas mis esperanzas parecían desvanecerse al instante. «¿Cuándo?», logré preguntar entrecortadamente. «En 2 semanas», respondió con voz firme pero suave al mismo tiempo. Un silencio abrumador llenó el espacio entre nosotros mientras asimilaba lo que significaba eso para nuestra relación secreta. Todo lo que habíamos construido podría desmoronarse en cuestión de días. La idea me aterrorizaba, había logrado encontrar algo especial y ahora estaba a punto de perderlo por completo. «No sé qué decir», murmuré finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Él dio un paso hacia mí y tomó mi mano entre las suyas. «Lo siento mucho», dijo suavemente. «No quería que esto sucediera». La confusión creció aún más dentro de mí. ¿Acaso había sentido algo real, o solo fue una ilusión creada por nuestras circunstancias? La presión del momento hizo que todo pareciera más intenso y realista. Cada emoción brotaba con fuerza mientras mirábamos nuestros reflejos en los ojos del otro. El resto del día pasó volando mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Cada correo electrónico parecía una distracción insignificante comparado con lo que acabábamos de discutir. Las horas se arrastraron hasta llegar el momento del almuerzo cuando decidí salir a caminar al parque de la Albufera para despejarme un poco. El paisaje era hermoso. Los arrozales verdes brillaban bajo el sol valenciano y los pájaros cantaban alegremente sobre mis cabezas. Pero incluso aquí no podía escapar del peso abrumador sobre mis hombros, cada paso resonaba como un eco vacío dentro mío. Mientras caminaba junto al agua tranquila, recibí otra llamada inesperada.
era mi esposo preguntando si quería cenar juntos esa noche para hablar sobre nuestro futuro como pareja. La propuesta me tomó por sorpresa, no sabía si estaba lista para enfrentar esa conversación después del caos emocional del día anterior. Regresé a casa sintiéndome aún más perdida y confundida sobre lo que realmente quería hacer con mi vida y relaciones personales. Mi esposo me recibió con una sonrisa cálida e inocente. Él no sabía nada sobre mis dudas ni sobre lo ocurrido con el CEO. La cena fue tranquila pero cargada de tensión silenciosa entre nosotros dos. Sus preguntas eran simples pero profundas: ¿estás feliz? ¿O qué te gustaría hacer este verano? Cada respuesta mía parecía estar llena de evasivas mientras luchaba por encontrar claridad entre mis deseos contradictorios. Al final de la noche, cuando nos sentamos juntos en el sofá contemplando cómo habíamos llegado hasta aquí, sentí como todo se acumulaba dentro mío como si fuera una olla a presión lista para estallar. Debía elegir entre quedarme aquí o buscar algo más allá donde pudiera ser verdaderamente feliz. Las palabras comenzaron a fluir antes incluso de darme cuenta: creo que necesitamos ser honestos uno con otro. Su mirada se endureció ante mis palabras cargadas, sabía que esto podría cambiarlo todo entre nosotros dos. Y así comenzamos esa conversación tan necesaria pero aterradora.